movimiento de oros y divisas, títulos públicos, que ya vimos un poco lo que eran las operaciones, se llaman las operaciones de mercado abierto, que es la compra y venta de estos papeles de deuda, que en general es del gobierno, un financiamiento que tiene el Banco Central hacia el gobierno. Y los otros son los préstamos que el Banco Central le hace a los bancos comerciales, distintas medidas de crédito, con más facilidades, con reducción de tasas de interés, que son todo lo que se llaman los redescuentos. Esas son las tres principales fuentes que tiene el Banco Central para variar sus activos y de esa manera variar, disminuir o aumentar la base monetaria, ¿no? Que ya vimos que es la creación primaria de dinero. Entonces, para que haya un aumento, una creación de base, un aumento de base monetaria, una creación primaria de dinero, puede ser por un aumento de la cuenta en oros y divisas, por la compra de títulos públicos. Cuando uno compra títulos públicos, se queda con los títulos públicos en el activo y da pesos, inyecta dineros en la economía a través del Estado. Y otorgamiento de redescuentos, ¿no? Que acá le otorga dinero a través de los bancos comerciales, habilitando más líneas de créditos o mayores facilidades. Y la disminución de una base monetaria, que en realidad cuando se dan este tipo de operaciones, se llama una operación inversa, ¿no? Se llama esterilización de la base monetaria, que es todo lo contrario a lo que vimos recién, cuando disminuye oros y divisas, cuando se venden títulos públicos, o cuando el Banco Central restringe algunas operaciones de redescuentos o de créditos que le da a los bancos comerciales. Todo eso hace que disminuya la base monetaria y con su consecuencia disminución de la oferta monetaria. Esos son todos los mecanismos que tenemos de variación o de creación primaria de dinero a través de base monetaria. El ejercicio 12 nos dan los siguientes datos. Dice que las reservas bancarias de una economía son 10.000, que los depósitos recibidos por los bancos, todos los depósitos, alcanzan 50.000, que el coeficiente de preferencia por la liquidez, tener cuánto es la preferencia de tener el billete líquido en el bolsillo o en su casa o depositarlo, nos dice ese coeficiente, ¿no? Es de 0,5, y nos pregunta si la base monetaria aumenta en 30.000, ¿en cuánto aumenta la oferta monetaria? Si la base monetaria aumenta en 30.000, ¿en cuánto va a aumentar la oferta monetaria? Esto es lo que nos pregunta. Lo primero que tenemos que ver es la variación de oferta monetaria depende del multiplicador y del multiplicador y de sus componentes y de la base monetaria. Entonces lo que necesitamos acá, nos está dando cuándo va a variar la base monetaria, lo que necesitamos armar es el multiplicador. Y para armar el multiplicador, ustedes saben que necesitamos los dos coeficientes. Uno nos da, que es el de preferencia por la liquidez, y el otro es el coeficiente de caje o reservas del Banco Central, ¿no? Que son las reservas bancarias sobre los depósitos. Son los dos datos que nos dan por separado, lo calculamos y nos da un 20% o 0,2, es la exigencia en reservas del Banco Central hacia los bancos comerciales de que esa plata no se puede prestar. Una vez que tenemos estos dos, podemos tranquilamente calcular el valor del multiplicador monetario. En este caso, nos da 2,15 el valor del multiplicador monetario o bancario. Entonces, ante un aumento de 30.000, por el multiplicador, la oferta monetaria se va a incrementar en 64.285,7. Es el incremento que va a tener la variación hacia arriba que va a tener la oferta monetaria. Después dice qué factor pudo haber producido este aumento de base monetaria. ¿Qué pudo haber producido un aumento de 30.000 en la base monetaria? Bueno, ahí tenemos nuevamente puesto el balance del Banco Central. Esto se llama, esto es lo que teníamos antes, que es el pasivo monetario, porque después van a ver que hay un pasivo no monetario, que en general acá entra todo lo que es la deuda por las distintas clases de deuda. Acá entra todo lo que son las LELIQ, las LEBAC, que en su momento fueron bastante famosas. Si hay algún depósito del Fondo Monetario o de algún otro ente internacional que nos preste plata al Banco Central, o los préstamos, los depósitos que tiene
el gobierno, todo eso se compone lo que es la parte de pasivo no monetario. Sería todo lo que no es billete en poder del público y las reservas bancarias, que eso sería lo monetario, que es la base monetaria, ¿no? Entonces, los activos, todo esto, menos los pasivos no monetarios, nos va a dar los pasivos monetarios, que son la base monetaria. Si aumenta cualquier parte del activo, cualquiera de estos, me va a producir un aumento instantáneo igual en la base monetaria. Y si hay una disminución, me va a provocar exactamente lo mismo sobre la base monetaria. Esta variación de la base monetaria va a generar un aumento o una disminución en la oferta, con sus consecuencias también en la tasa de interés. Entonces, para que haya un aumento, para que haya aumentado la base monetaria, ¿qué es esto? Todo esto, bueno, tiene que haber un aumento de euros y divisas, supónganse, cuando teníamos un superávit de cuenta corriente en balanza de pagos, en vez de tener un déficit, como vimos en los ejercicios, donde Argentina era deudor, entonces tenía que pagar parte de esa deuda con reservas y teníamos una disminución de reservas. Bueno, en el caso que se dé lo contrario y que tengamos un superávit, tanto de cuenta corriente como de balanza de pagos, vamos a tener seguramente, vamos a ser acreedor del resto del mundo, le vamos a estar financiando al resto del mundo y vamos a tener un aumento en las reservas. Otro puede ser también por un aumento de títulos públicos, como el ejemplo que vimos antes, con la compra de títulos públicos al gobierno nacional, que puede ser para financiar algún gasto público a través del Banco Central, por intermedio de las operaciones esas que se llaman de mercado abierto, se compra, el Banco Central se queda con los títulos públicos, que son un instrumento de deuda, y le inyecta dinero al Banco Nacional, al gobierno nacional, y de ahí, obviamente, a la economía. Y la otra son los redescuentos, que son cualquier tipo de beneficios, que pueden ser por tasa de interés, o por mayores montos, o algo que le aumenta los créditos a los bancos comerciales, y esto les permite a los bancos comerciales también poder prestar mayor cantidad de dinero. O sea, cualquier movimiento de estos que vemos acá provoca un movimiento instantáneo en base monetaria. La otra es el encaje bancario, que ya no es ahí un movimiento de base monetaria, sino que puede ser, porque acá dice, el punto C dice, ¿qué pasa si aumentara el coeficiente bancario? ¿Qué efectos tendría en la oferta monetaria? Nosotros sabemos que una de las formas para que aumente la oferta monetaria es a través de la creación primaria de dinero, que es base monetaria, que es estos tres que vimos acá. Estos tres van a provocar un aumento o una variación de base monetaria que va a repercutir en la oferta monetaria. Otra cuestión que tenemos y que puede hacer variar la oferta monetaria sin variar la base monetaria, que sería por una creación secundaria de dinero, sería una variación en el coeficiente de encaje. Acá en este caso dice que lo aumenta al coeficiente de encaje, o sea que el Banco Central estaría aumentando el coeficiente de encaje, las reservas bancarias, que les hace por obligación retener a los bancos comerciales. Un aumento de reservas del encaje me va a hacer que todo el denominador me aumente. Si todo el denominador me aumenta, el multiplicador entero me va a disminuir. Si disminuye el multiplicador, lo que me va a provocar es que la oferta monetaria va a ser menor. Va a disminuir la creación secundaria de dinero, la que se da a través de los bancos comerciales, por los créditos. Porque ahora, como los bancos comerciales tienen un encaje mayor, tienen menos plata para crédito. Y eso hace que la creación secundaria sea menor. Entonces, ante cualquier variación de la base monetaria, ahora el efecto sobre la oferta monetaria va a ser menor. ¿Por qué? Porque el multiplicador es menor. Va a tener ahora un efecto menor sobre la oferta monetaria, porque tenemos un multiplicador monetario menor. ¿Por qué? Porque aumentaron los encajes bancarios. ¿Sí? Nada más, ahí termina el punto 12. Ahora en el punto 13 empezamos a hacer los balances. Tanto el balance, vamos a ver, del Banco Central, de los bancos comerciales, qué componentes principales tienen, y en base a esos dos vamos a realizar
el balance consolidado del sistema financiero, ¿no? Que es como se van cancelando entre estos bancos comerciales y el Banco Central, lo que nos va quedando como consolidado. Vamos a empezar entonces. Tenemos el balance del Banco Central, que lo tenemos descrito acá, euros y divisas 200, 500 de adelantos al gobierno, lo mismo que títulos públicos, redescuentos, billetes en poder del público, en los pasivos, billetes en poder de los bancos y depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central por 600. Todo esto es el pasivo monetario, que es nuestra base monetaria. Pasivos monetarios no tenemos, y por lo tanto esto nos tiene que dar igual y nos da 1000. En el caso del balance de los bancos comerciales, como activo, como derechos, tienen lo que es los billetes que tienen en el Banco Central, que son estos, los depósitos que tienen en el Banco Central y los préstamos que le dan al público. Como pasivo, como obligación, tienen los depósitos del público, los depósitos que tienen de la gente, y los redescuentos, que son las deudas que tiene con el Banco Central. Entonces, si sacamos acá, nos da 1900 y 1900, los dos cierran, activos y pasivos. Ahora, para armar el consolidado del sistema financiero, lo que tenemos que hacer es ir descartando los que se van sacando entre activos y pasivos. Por ejemplo, los billetes en poder del banco entran en el activo y en el pasivo, se cancelan. Uno está en el pasivo y el otro está en el activo. Los depósitos de los bancos comerciales en el BCRA también se cancelan en el sistema financiero, porque los que lo tienen como activos, y acá el Banco Central lo tiene como pasivo. Y lo otro que se cancela son los redescuentos, que el Banco Central lo tiene como activo y los bancos comerciales como pasivo. El resto que nos queda es lo que tenemos que trasladar al consolidado del sistema financiero. Entonces, por el lado del activo nos queda oros y divisas, títulos públicos, y por el lado de los bancos comerciales nos quedan los préstamos públicos, los préstamos del público. Y nada más. Ahora, por el lado del pasivo nos quedó en el Banco Central los billetes en poder del público, nada más, y por el lado de los bancos comerciales los depósitos del público, los depósitos. De este lado nos tiene que quedar también consolidado, por lo tanto nos tiene que quedar 1800 y 1800. Fíjense que el pasivo del Banco Central era el pasivo monetario, era es la base monetaria. Y fíjense lo que es el pasivo, lo que nos queda el pasivo del sistema financiero consolidado. Son los billetes en poder del público más los depósitos. ¿Qué era eso? ¿Se acuerdan? ¿La oferta monetaria? Exactamente. Esto es el pasivo del balance consolidado del sistema financiero, nos va a decir la oferta monetaria. Como el pasivo del Banco Central nos dice la base monetaria, el pasivo consolidado del sistema financiero nos indica la oferta monetaria. Muy bien. El punto B nos dice, bueno, determine la oferta monetaria, la base monetaria, el multiplicador y el multiplicador. Hasta ahí. Entonces, obviamente que acá ya tenemos oferta monetaria y base monetaria. Vamos a trasladar esto nada más, pero ya lo tenemos. La base monetaria son los billetes en poder del público, billetes en poder de los bancos, los depósitos que tienen los bancos comerciales en el Banco Central. Todo esto son las reservas bancarias. Y ahí lo teníamos 200, 200 y 600 y teníamos una base monetaria de 1000. Por el lado de la oferta monetaria, que la vemos en el pasivo del consolidado, tenemos los billetes en poder del público más todos los depósitos. Acá, de acuerdo de qué depósito estemos mirando, va a ser la oferta monetaria que estemos también teniendo, ¿no? 200 más los 1600 son 1800 de base monetaria, de oferta monetaria, perdón. Si queremos sacar ahora el multiplicador, bueno, tenemos como siempre dos formas. Una es armar el multiplicador con los coeficientes de encaje y el coeficiente de preferencia por la liquidez, porque tenemos todos los datos. Y la otra también para corroborar, y más sencillo, es hacer oferta monetaria sobre, paso a la base monetaria, dividiendo, ¿no? Sobre oferta monetaria sobre base monetaria. Y eso nos va a quedar que el multiplicador es igual a 1,8. Obviamente, si yo a 1000 lo multiplico por 1,8, me da los 1800 que tengo de oferta monetaria. También lo podría sacar obteniendo los coeficientes. Acá tenemos el coeficiente de preferencia por la liquidez
son los billetes en poder del público, que son 200, todo esto lo tenemos como dato en el ejercicio, y los depósitos que son 1.600. Siempre los depósitos habla de los depósitos del público, ¿no? Y acá nos da 0,125. En el caso del encaje bancario, las reservas son 800, son estas que tenemos acá. Estas son las reservas bancarias. Y los depósitos. O sea que nos da 0,5. Armamos el multiplicador con las divisiones y obviamente nos tiene que dar 1,8. De alguna u otra manera nos tiene que dar el mismo multiplicador. El punto C dice, ¿qué sucedería con la base monetaria y con la oferta monetaria, con los dos, si el gobierno decide aumentar el encaje bancario en un 50%? Acá tenemos el encaje bancario, que es de 0,5, y ahora va a aumentar ese encaje bancario en un 50%. O sea, lo que tenemos que multiplicar por 1,5. Nos va a dar 0,75, ¿no? Lo tenemos que aumentar al 0,5 el 50%, que sería 0,25. Nos daría 0,75 ahora el encaje bancario o el 75%. Entonces tenemos que, obviamente, volver a calcular. Este encaje fue el que cambió, antes era 0,5 y ahora es 0,75. Si me aumenta un componente, matemáticamente lo podemos ver que si me aumenta un componente del denominador, me va a bajar el multiplicador. Antes era 1,8, ahora me va a quedar 1,285. Económicamente lo vemos como que si aumenta el encaje bancario, en los bancos comerciales tienen menos crédito para poder otorgar y así se achica la creación secundaria de dinero. Por lo tanto, si acá hacemos la base monetaria, que era 1.000, por 1,285, ahora en vez de ser 1.800, la oferta monetaria es de 1.285. Ven que es una política para disminuir la oferta monetaria, aumentar el encaje bancario. Disminuye la creación secundaria de dinero. La oferta monetaria, siempre le van a pedir, y siempre es bastante probable que se pidan siempre las variaciones, cuánto varió. Entonces tienen que hacer la oferta monetaria actual sobre la anterior, menos 1. Si la multiplicamos por 100, nos da que la oferta monetaria cayó un 28,6% con el incremento del 50% del coeficiente de encaje. La base monetaria no se movió. En la base monetaria no se tocó para nada. Lo que se tocó fue el multiplicador. Y con eso repercutió en la oferta monetaria. Y nada más. Una consulta. ¿Va a haber alguna clase de consulta para el recuperatorio? No sé si está prevista ya en algún día de clase. No recuerdo en el cronograma que ustedes tienen si hay un día específico. Y si no, sí, tienen que solicitarlas y seguramente se ponen las clases de consulta, ¿sí? Sí, sí. Ah, bien, porque pensé que hoy era de consulta y veo que no hay el recuperatorio el miércoles. El miércoles, y bueno, deberían solicitar una clase de consulta, si es el miércoles, lunes o martes. Entonces no hay ninguna planificada. Por ahí pueden solicitar una clase de consulta el lunes o el martes. Eso se solicita por PETCO, ¿no? La profesora Rosana o lo pueden poner también, sí, por las dos, pónganlo por teléfono y pónganlo en el Face. Ah, bien, gracias. Por cualquier medio, por todos los medios que, sí, por cualquier medio, no hay problema. Por todos los medios de comunicación que tenemos, ustedes plantéenlo. Bueno, listo. Entonces hasta acá tenemos el primer punto, este en C, oferta monetaria acá, base monetaria no se mueve. Perfecto. Ahora dice el punto D, ¿qué sucede con la oferta monetaria y con la base monetaria si el Banco Central incrementa los redescuentos? Los redescuentos a los bancos comerciales un 60%, como que le aumenta los créditos a los bancos comerciales en un 60%. Los redescuentos figuraban como 300 en el balance del Banco Central. Por 1,6 para aplicarle el 60%, los redescuentos se nos van a ir a 480. O sea que la variación en los redescuentos, lo que van a variar los redescuentos es de 180. ¿Está? De 180.
como vimos antes, toda variación de cualquier activo que conforme en la parte de activo del balance del Banco Central va a repercutir automáticamente en el pasivo en la base monetaria. Por lo tanto, la base monetaria va a tener un crecimiento de 180 también, por un aumento de redescuento de uno de los activos del balance del Banco Central. Entonces, era 1000, ahora la base monetaria nueva es 1180, porque antes era 1000 y ahora se incrementa en 180 por un aumento de redescuentos. Para ver la variación, hacemos la base actual sobre la base anterior, la base monetaria, menos 1%. Y eso nos da que se incrementó un 18%. O sea, haber aumentado los redescuentos en un 60% implicó que la base monetaria se incrementara en un 18%. Y si la base monetaria se incrementa en un 18%, tenemos que ver qué pasa con la oferta monetaria. Ahora es 1180 la base monetaria por 1,8 el multiplicador anterior, no es que lo modificamos acá, nos da que ahora la oferta monetaria es 2124. Obviamente que hay un incremento, porque hay un incremento de base monetaria. Entonces, la anterior era 1800. Si hacemos, para hacer la variación, valor final sobre valor inicial que queremos tomar, menos 1 por 100, nos da que también la oferta monetaria se va a incrementar en un 18%, con este aumento de redescuentos. ¿Qué sucede con la base monetaria y con la oferta monetaria si el saldo de la balanza comercial arroja un superávit de 300? Bueno, nosotros dijimos que cuando hay un superávit de balanza de pago, balance comercial, estaríamos implicando, creo que en uno de los ejercicios del principio lo habíamos visto, que estamos vendiendo más de lo que compramos, ¿no? Están entrando dólares por la venta, mucho más de lo que están saliendo por compra, por importaciones. Esta entrada de dólares hace que se tengan que liquidar, o sea, los que venden afuera, los que venden soja, petróleo, etcétera, y que están acá en Argentina, se liquidan esos dólares, o sea, los venden a los dólares, y se llevan pesos. ¿Para qué? Para pagar sueldos y para pagar todas las cosas que tienen que pagar para el funcionamiento de las empresas. Esto lo que implica es que se incrementen las reservas del Banco Central, que aumenten los dólares que tiene, que es una parte del activo del balance del Banco Central, ¿no? Ahora se incrementaron en 300. Este aumento de 300 en las reservas automáticamente provoca un aumento de 300 en la base monetaria. Por lo tanto, la variación de la base monetaria es de 300, así que se nos va a 1300. Antes era 1000 y ahora es 1300, por el 300 de aumento. La variación es del 30%. La variación en oferta monetaria es 1300 de base monetaria por 1,8 de multiplicador, nos queda 2340. Sobre 1800, que era la inicial, tenemos un incremento del 30% también de oferta monetaria. Fíjense que este aumento de base monetaria en 300 por una liquidación de las reservas, de una liquidación de dólares por mayores exportaciones, genera un aumento de oferta monetaria, como el que vimos recién, ¿no? Aumenta la base monetaria en un 30% y eso genera vía multiplicador un aumento en la oferta monetaria, ¿no? Y este aumento de oferta monetaria nos genera una disminución en la tasa de interés. Nos iríamos gráficamente a un punto como C. Supongamos que se quiere evitar ese aumento, como decíamos antes, que se usa la esterilización de la base monetaria. Se quiere evitar que la base monetaria aumente y que la oferta monetaria aumente. Se quiere evitar este aumento de oferta monetaria. Entonces lo que se hace, que es un proceso bastante normal que realiza el Banco Central, que es el proceso inverso, que es la esterilización, se llama esterilizar la base monetaria, volver al inicio. Y para eso necesitamos hacer algún movimiento contrario al movimiento que se produjo. O sea, necesitamos que la base monetaria baje. Para que la base monetaria baje, el tema de las reservas no lo manejamos tan fácilmente, no es que nosotros podemos aumentarlas y disminuirlas tan fácil, entonces por ahí lo que nos queda como instrumento más fácil es la venta de títulos públicos. Yo vendo títulos públicos
le vendo a X, o al gobierno, o al que sea, títulos públicos, le doy el papelito de títulos públicos y saco de la economía pesos. Por eso es un instrumento para disminuir la oferta monetaria a través de la base monetaria. Saco los pesos y le doy los papelitos de títulos públicos. O puedo disminuir los créditos que le doy a los bancos y de esa manera disminuir la creación secundaria de dinero, los préstamos y todo eso, y disminuir la oferta monetaria. Hacer nuevamente que la oferta monetaria vuelva al punto anterior con una tasa de interés, una tasa de interés mayor y el punto de equilibrio en el punto A. Eso se usa bastante en la utilización de la base monetaria, sobre todo cuando se producen este tipo de cosas, de aumentos de reservas y cosas así, que el banco no las puede manipular. Entonces, por ahí tienen incrementos de base monetaria que repercuten en la oferta monetaria sin que lo tengan previsto. Entonces tienen este proceso inverso de estabilización de la base que hace que todo se vuelva a como estaba al inicio. Termino el ejercicio 13. El ejercicio 14 de vuelta nos da una serie de activos y pasivos que los tenemos que dividir entre lo que es el balance del Banco Central y el balance de los bancos comerciales. Entonces tenemos reservas internacionales, bueno, acá ya aparece todo junto, tenemos las reservas internacionales, que es un activo de 1000 del Banco Central, los títulos públicos, que son las operaciones de mercado abierto, que son, o adelantos del gobierno, que son 600, que es un activo también del Banco Central, y los redescuentos, que son de 200 acá, que figuran como redescuentos, pero están un poco más atrás. Los pasivos del Banco Central, que es todo lo que es pasivo monetario, que es base monetaria, son los billetes en poder del público de 1400, los billetes en poder de los bancos de 240 y los depósitos que tienen los bancos comerciales en el BCRA o en el banco comercial, que son de 160. Entonces todos estos ítems los colocamos en los que son activos y los que son pasivos. Todo eso es base monetaria, pasivos monetarios no tenemos. Y el balance del banco comercial nos queda con los billetes en poder de los bancos, de 240, que es un activo, un derecho, los depósitos que tienen hecho los bancos comerciales en el Banco Central, esto también es un derecho, y los préstamos que le dan a los particulares, que acá figura como préstamos a particulares como 600. Después tenemos como pasivo, como obligaciones que tienen los bancos comerciales, son los depósitos de la gente, los depósitos del público, y los redescuentos, ¿no? Que son los préstamos que le debe al Banco Central, de 200. Tenemos que calcular que siempre nos den igual, pasivo y activo, y tenemos que calcular el consolidado. El consolidado se obtiene con todo lo que nos queda, sin cancelarse entre estos dos balances, entre el Banco Central y los bancos comerciales. Fíjense que el activo del billete de los bancos se cancela con el pasivo en el billete de los bancos, este se cancela. Lo mismo con los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central. Y lo mismo con los redescuentos. Figuran en el activo y figuran en el pasivo. Por lo tanto, se cancela. Lo que nos queda para completar el activo del consolidado del sistema financiero son reservas internacionales, títulos públicos, y de este lado, del lado de los balances del comercial, del banco comercial, nos queda préstamos. Del lado de los pasivos nos quedan los billetes en poder del público, y de acá nos quedan los depósitos hechos por el público. Siempre queden más o menos los mismos ítems. Acá vemos que nos da bien, y esto, los billetes en poder del público más los depósitos del público, siempre el pasivo del consolidado del sistema financiero nos tiene que dar la oferta monetaria. Una vez que tenemos armado el balance del sistema financiero consolidado, nos dice que calculemos la base monetaria y la oferta monetaria que ya salen de los balances. Podemos sumar, pero estas ya salen de la base monetaria, billetes en poder del público, más billetes en poder de los bancos, más los depósitos de los bancos comerciales en el Banco Central, todo eso son reservas bancarias, y nos da una base monetaria de 1800. Oferta monetaria
billetes en poder del público, más depósitos nos da 2.200. Siempre la oferta monetaria va a ser mayor o igual a la base monetaria. Por el tema del multiplicador. Bueno, para obtener el multiplicador tenemos, como siempre, dos opciones, siempre que tengamos los datos, ¿no? Oferta monetaria sobre base monetaria, en un multiplicador de 1,22, y después lo que podemos hacer es calcular los coeficientes para armar el multiplicador. Billetes en poder del público, 1.400. Sobre depósitos, que son 800. Y esto nos da un coeficiente de preferencia por la liquidez de 1,75. El de encaje son las reservas bancarias, que vendrían a ser estos dos, que es 400, más depósitos, que son 800. Y nos queda 0,5. Por lo tanto, cuando lo armamos, nos tiene que dar 1,22 nuevamente. 1,22 por 1.800 nos tiene que dar los 2.200 de oferta monetaria. Una vez que tenemos los principales datos, nos pide qué efecto tendrá en el mercado monetario un déficit de balanza de pagos de 150. Explique y cuantifique. Déficit de balanza de pagos de 450, perdón. Déficit, cuando hay déficit en balanza de pagos, en general hay una disminución de reservas, que esto sí fue lo que vimos, porque somos deudores, que fue lo que vimos cuando vimos balanza de pagos, deudores del resto del mundo. Y en general tenemos una disminución de oferta monetaria por una cuestión de que acá las compras al exterior, las compras por importaciones, son mayores que las ventas que tenemos por exportación. O sea que estamos demandando más dólares para sacarlos del país, para sacarlos, para realizar las compras en el exterior. Esto va a repercutir inmediatamente en las reservas del Banco Central en 150. Esto es automáticamente que va a ser la base monetaria disminuye en 150. ¿Qué pasa en el mercado monetario? Porque acá nos preguntan el mercado monetario. El mercado monetario lo vemos con la oferta monetaria y la demanda monetaria. Una disminución de oferta base monetaria va a provocar, vía multiplicador, una disminución de oferta monetaria. Si disminuye la oferta monetaria, como la que tenemos acá, lo que va a provocar es un incremento en la tasa de interés. Aumenta la tasa de interés. La variación en la base monetaria es que cae en 150. Era de 1.800, y entonces cuando cae en 150, ahora va a quedar en 1.650. Esa variación de 1.650 con respecto a los 1.800 que era anteriormente, nos da una disminución del 8% de base monetaria. Cuando lo calculamos, para calcular cómo es ahora la nueva oferta monetaria, los 1.650 por 1,22, que es el multiplicador, nos da una oferta monetaria de 2.016,66, que sería esta. 2000, acá sería 2.016,66. Y esta sería la de 2.200. Cuando sacamos la variación, para ver cuánto varió la oferta monetaria, nos dice que también cayó un 8% la oferta monetaria. Listo. Ya está. Y ahí se termina el ejercicio 14. El ejercicio 15 nos dice, supongamos que la oferta monetaria es de 300 millones. Y que el Banco Central quiere hacer por alguna política, aumentar la oferta monetaria en 30.000, perdón. Es de 300.000 y la quiere llevar a 330.000. O sea que la variación aumenta de 30.000. Se sabe que el multiplicador bancario es igual a 3. ¿Cuánto debería variar la base monetaria para lograr el objetivo? ¿Y qué instrumentos podría utilizar? Entonces, ¿cómo yo tengo que reemplazar? La variación de la oferta monetaria que yo quiero es de 30.000. Quiero que me incremente en 30.000. Sé que el multiplicador es de 3. Por lo tanto, lo paso dividiendo y sé que la variación en la base monetaria tiene que ser de 10.000. Tengo que aumentar la base monetaria en 10.000. Por 3
me va a ser 30.000, la variación en la oferta monetaria, que es el objetivo que quiere el Banco Central. Bueno, esto es lo que... La base monetaria original era de 100.000. Eran los 300.000 que teníamos originalmente, dividido 3 del multiplicador, me da la base monetaria, ¿no? Que era 100.000. Ahora, para aumentar a 330.000, dividido 3, la tengo que dividir, aumentar en 10.000. Y la base monetaria me va a quedar en 110.000. Por 3 me va a quedar los 330.000 de oferta monetaria. ¿Qué instrumentos tengo para aumentar la base monetaria en 10.000? Bueno, lo que vimos antes. Aumentar oros y divisas, una operación de mercado abierto, aumentar una compra de títulos públicos, de adelantos al gobierno, de deudas al gobierno, o un aumento de los redescuentos, de los créditos que se le da a los bancos comerciales. Esos son los 3 instrumentos que tiene el Banco Central para variar la base monetaria. Dice, y si lo quiero lograr a este mismo objetivo, pero sin variar la base monetaria, yo quiero lograr lo mismo, aumentar la oferta monetaria a 330.000, o sea, generar una variación de 30.000, pero sin variar la base monetaria. ¿Qué tengo que tocar ahí? ¿El multiplicador bancario? El multiplicador bancario. Y dentro del multiplicador bancario, ¿qué tengo que tocar? La tasa de redescuento. Perdón, la tasa de encaje. Exactamente. Muy bien. Profe, le hago una consulta porque a mí se me ocurrió sacar la otra forma, recién el ejercicio que usted hizo. Yo lo hice Sí. con el porcentaje de variación. O sea, nosotros sabemos que como aumentó a 330.000 y teníamos una base de 300.000 en la oferta monetaria, sacás la variación que es del 10% y la base monetaria va a aumentar lo mismo. No Sí, sé pero si se puede aplicar tenés que también. sacar con esto del multiplicador y la variación, considerando que el multiplicador es 3 y todo eso. Claro que como el multiplicador no había dado y era fijo, no se podía tocar. No sé si también se puede aplicar. Sí, es preferible aplicar esta fórmula, siempre esto. Porque ahí estás aplicando el conocimiento de cómo se mueve la oferta monetaria. Si yo hago 300.000 y la variación con esto sí me va a dar el aumento ese, pero yo necesito, por ahí es mucho mejor hacerlo que dividir por 3 y hacer este planteo. Nada, por mayor conocimiento de esto, nada más, de que estás haciendo este tipo de ejercicio. Lo otro es matemática nada más, sin aplicar, digamos, conocimiento de esto. Bien, como decía recién mi compañero, ¿cómo podemos hacer para poder aumentar realmente la oferta monetaria a 330.000? Que tenga un incremento en 30.000 sin variar la base monetaria. O sea, si yo no varío la base monetaria, lo que me queda por cambiar es el multiplicador. Y dentro del multiplicador, como decíamos antes, lo único que se puede manipular un poco es el coeficiente de encaje. Porque el coeficiente de preferencia por la liquidez, que acá nos dan como dato, ahora que es 0,35, es un coeficiente de lo que prefiere la gente. La gente prefiere más tener billetes en efectivo que depositados. Y eso no es tan fácil y directo de cambiar, ¿no? Porque es un comportamiento individual de las personas. Eso se puede cambiar, sí, bueno, con distintas cosas, con distintos comportamientos del sistema financiero, con mayor credibilidad, si queremos que aumenten los depósitos, o con distintas circunstancias que se pueden dar, por ahí una mayor delincuencia, lleva a que la gente no quiera tener la plata en la casa y sí en el banco, o cuando no tienen mucha confianza en los bancos, se hace lo contrario, sacan la plata de los bancos, de los depósitos, lo mantienen en las casas, pero eso es un comportamiento de las personas, no es que el Banco Central dice, ahora quiero que el coeficiente de preferencia por la liquidez sea 0,50. No lo puedo manipular de esa manera. Pero el coeficiente de encaje sí, porque es el coeficiente que le exigen los bancos comerciales al Banco Central que no pueden prestar, que no pueden tener disponible para prestar. Entonces eso sí lo manipulan. Entonces, yo tengo que saber cómo tengo que modificar esto para lograr mi objetivo. Yo tengo todos estos datos. Al principio tenía
la base monetaria original de 100.000, la originaria de 100.000, no la de 110, que es cuando la aumentamos para lograr este objetivo. O sea, la original de 100.000 la tengo quieta, no la puedo mover. Tengo que lograr este objetivo, que la oferta monetaria sea 330.000. Tengo este dato, más 1, este es el multiplicador, 0,35, y lo que tengo que despejar de acá, para saber cuánto tiene que valer, es el coeficiente de encaje. El resto de los datos es solamente reemplazar. Paso, obviamente que acá nos dice que R, que el coeficiente de encaje, tiene que ser menor, para que el multiplicador aumente y así aumentar la oferta monetaria. Eso tenemos que nosotros saberlo, como para ver si después los pasos nos dieron bien. Nosotros tenemos que aumentar la oferta monetaria, por lo tanto el multiplicador tiene que aumentar, y para eso el coeficiente de encaje, el denominador tiene que bajar, y el R tiene que bajar. Vamos a despejar, paso el 100.000 dividiendo para el otro lado, sería 330.000 dividido 100.000, me queda 3,3. Acá sumo 1 más 0,35, me da 1,35, y acá tengo lo mismo. Paso todo el denominador, todo junto lo tengo que pasar, no lo puedo pasar por partes, multiplicando para el otro lado. Acá tengo que hacer la distributiva. 3,3 por 0,35 me da 1,155. 3,3 por R me da 3,3 por R. Este 1,155 lo paso restando para el otro lado. 1,35 menos 1,155 y me da 0,195. Y para terminar de despejar R tengo que pasar dividiendo el 3,3. Y eso me da que R tiene que ser igual a 0,059, lo cual se aproxima a un 0,06, que sería una tasa de encaje del 6%. El Banco Central debería, no sabemos cuál es la tasa de encaje original, que la podemos sacar, pero en este caso tendría que ser un encaje del 6% para que la oferta, dado todos estos valores, dado la base monetaria y dado el coeficiente de preferencia por la liquidez, para que la oferta monetaria sea de 330.000 millones. Si hacemos lo mismo, pero acá ponemos los 300.000, que es el original, lo hago acá chiquitito, es lo mismo, pero acá con la oferta monetaria de 300.000, antes del objetivo. 100.000 de base monetaria, y después todo lo mismo. Paso dividiendo, me queda 3, paso todo el denominador dividiendo, hago distributiva, paso restando el 1,05 y después paso dividiendo el 3. Y me queda 0,03. Me queda, perdón, que el encaje es de 0,1, o sea, del 10%. Antes, el encaje bancario era del 10%. ¿Para qué? Para que con una base de 100.000, la oferta monetaria fuese de 300.000. Luego, si queremos incrementar la oferta monetaria a 330.000 y que no se mueva la oferta monetaria, tenemos que reducir el encaje bancario al 6%. ¿Se entendió, chicos? Sí, profe. Bueno. Bien. Esto es bastante pasaje matemático que por ahí tienen que hacerlo con cuidado y despacio, porque cuando lo hacen los exámenes hay errores. En el pasaje de la división, que pasan restando, que pasan multiplicando, se equivocan, y nada, son pasajes bastante sencillos, pero que tienen que estar prestando atención, nada más. Nada más. El 16 dice, los datos referidos al balance del Banco Central son los siguientes. Dice, préstamos netos al sistema financiero de 2.000. Los préstamos al sistema financiero son estos, los redescuentos. Son los préstamos que le hace el Banco Central a los bancos comerciales. Títulos de deuda pública, 8.500. Reservas en divisas, reservas internacionales, 1.000. Saldo del depósito del sector público. Los depósitos que el sector público puedan tener en el Banco Central son pasivos no monetarios. No son parte de la base monetaria, del pasivo monetario. Son todos, acá entran todo lo que es depósitos del sector público, un depósito que pueda tener el gobierno en el Banco Central.
algún depósito o los préstamos del Fondo Monetario o del Banco Interamericano de Desarrollo, de algún organismo internacional que nos pueda otorgar un préstamo, todo lo que es LELIQ y LEBAC, y los títulos públicos que emite el Banco Central. Estos son títulos públicos emitidos por el gobierno que los compra el Banco Central. Títulos de deuda son, títulos de deuda. Todo, la LELIQ, la LEBAC también, son formas de financiamiento. Todo eso entra en lo que es pasivo no monetario. El pasivo monetario, ustedes saben que son billete en poder del público, billete en poder de los bancos y los depósitos que tienen los bancos en el Banco Central. Estos son reservas bancarias y las reservas bancarias más los billetes en poder público es la base monetaria. El resto que pueda llegar a figurar siempre va a ser un pasivo no monetario. En general siempre tienen que ser obligaciones, ¿no? Obligaciones del Banco Central para con alguien, o para el sector público, con el Fondo Monetario, con alguien. Y nos dan también los valores de estos dos encajes. El de efectivo sobre depósitos de 0,15 y el coeficiente de encaje de 0,05. Obtener el valor de la base monetaria a partir de estos datos. La base monetaria, ¿cómo la sacamos a la base monetaria? Nosotros tenemos los activos, que son estos, que tenemos el valor, menos el pasivo no monetario, que también tenemos el valor, nos tiene que dar el pasivo monetario, porque esto siempre tiene que dar igual. Entonces, 1.000 más 8.500 más 2.000 menos el pasivo monetario, por descarte nos tiene que dar el pasivo no monetario. En este caso nos da 10.000 millones. Obtenemos, acá está mal, esto es 0,05. Un minutito que corrijo acá. Esta es 0,05. Bueno, ahora sí. Estaba mal, estaba bien acá en el cálculo, pero estaba mal puesto acá. Entonces, podemos sacar el multiplicador también con los coeficientes estos, porque nos piden el punto B la oferta monetaria y el multiplicador. Bueno, acá tenemos la base monetaria de 10.000 por descarte, activos menos pasivos monetarios, nos da el pasivo monetario. Y tenemos los valores 0,15, 0,05, nos da un multiplicador monetario de 5,75. La oferta monetaria, ¿cuánto va a ser? Los 10.000 de la base monetaria por 5,75. En total nos da una oferta monetaria de 57.500. Vía multiplicador se nos multiplica 5,75 veces la oferta monetaria. Y terminó el ejercicio 16. El último ejercicio, después el resto es ensayo, es equilibrio en el mercado financiero. Nada, mezcla un poquito los dos, pero es lo mismo. En el mercado de dinero la relación del efectivo sobre los depósitos es de 0,4. Acá nos da la tasa de variación de 0,4. El coeficiente de preferencia por la liquidez. El coeficiente legal de caja o el coeficiente de encaje es de 0,6. La base monetaria es de 1.000. Y nos da la curva de demanda de dinero. Acá tenemos la curva de demanda, acá ya está calculado el ingreso de equilibrio que se determina en el mercado de bienes, multiplicado por esa K que teníamos, que era la sensibilidad que tiene la demanda de dinero ante variaciones en el ingreso de equilibrio, menos, sabemos que tiene pendiente negativa, 10.000 por la tasa de interés. Una relación negativa con la tasa de interés. Lo que nos pide acá es que calculemos el multiplicador monetario, que interpretemos el resultado, eso ya lo venimos haciendo, que calculemos la oferta de dinero, que calculemos el equilibrio en el mercado de dinero y que lo representemos gráficamente. Vamos hasta ahí. Vamos a calcular entonces el multiplicador monetario, lo que nos pide acá. Oferta monetaria sobre base monetaria es el multiplicador monetario, que lo único que tenemos que hacer es reemplazar los valores que ya nos dio el ejercicio. Nos da un multiplicador monetario de 1,4, lo cual nos quiere decir que cualquier variación de la base monetaria va a repercutir o va a afectar en la oferta monetaria en 1,4 veces. Si queremos sacar la oferta monetaria es 1.000
por 1,4 nos da que la oferta monetaria es 1.400. 1.400 de oferta monetaria. Y calculamos el equilibrio. Para calcular el equilibrio siempre tenemos que hacer demanda de dinero igual a oferta de dinero. La demanda de dinero igual a la oferta. Acá tenemos la demanda de dinero que nos dan y la oferta que es de 1.400, que es lo que sacamos recién. Despejamos la tasa de interés. Y nos da que la tasa de interés de equilibrio es de 0,36. Con esa tasa de interés, la demanda de dinero y la oferta de dinero se igualan. Para graficarla, bueno, la oferta de dinero sabemos que es una pendiente vertical de 1.400, lo que sacamos acá, y la demanda de dinero tenemos que sacar siempre los dos puntos extremos. Si acá tenemos que la tasa de interés es igual a 0, la demanda de dinero es 5.000, que es este punto de acá. Y si la demanda de dinero es igual a 0, pasaríamos el menos 10.000 para el otro lado, con la tasa de interés, y sería 5.000 menos dividido 10.000. Y eso nos daría el 0,5 de la tasa de interés cuando la demanda de dinero es 0. Unimos los dos puntos y nos queda la representación gráfica de la demanda de dinero. En el punto de equilibrio donde se cruzan, nos da una tasa de interés de 0,36. Hasta ahí tenemos el equilibrio en el mercado monetario. Ahora nos dice, suponga que el Banco Central desea reducir el tipo de interés un 20%. Una política del Banco Central es reducir la tasa de interés, que seguramente, quizás, para fomentar la inversión y de esa manera fomentar la demanda agregada y de esa manera aumentar el producto o el ingreso de equilibrio de la economía. Lo que quiere hacer es disminuir la tasa de interés un 20%. ¿Qué tipo de políticas podría aplicar? Bueno, vamos con eso. Tenemos que disminuir entonces la tasa de interés un 20%. Recuerden que la tasa de interés es de 0,36. Si reducimos la tasa de interés, lo que va a aumentar, lo que se va a ver aumentado es la oferta monetaria. Para reducir la tasa de interés, tenemos que aumentar la oferta monetaria. Para aumentar la oferta monetaria, necesitamos hacer una política monetaria expansiva. Con una política monetaria expansiva, aumentamos la oferta monetaria y disminuimos la tasa de interés, que es el objetivo que tenemos que hacer. Tenemos instrumentos. Dos formas. Tenemos tres instrumentos acá, pero tenemos dos formas. Una, vía base monetaria. Nosotros sabemos que si aumentamos la base monetaria, aumentamos la oferta de dinero y disminuimos la tasa de interés. Para aumentar la base monetaria tenemos las intervenciones de mercado abierto, la compra de títulos públicos, o aumentar los redescuentos, que son las cosas que más manejamos. Podríamos decir aumentar las reservas, oro y divisas y reservas. Pero, ¿cómo lo haces aumentar? O sea, no es tan fácil, no podemos incrementar las exportaciones porque se nos antoje. Está bien, quizás ahora podríamos liberar, si hay alguna restricción se podría liberar el mercado y todo eso, y se podría hacer. Pero lo más normal es que no tengamos tanto manejo sobre las divisas. Sí, sobre una intervención de mercado abierto, sobre una compra y venta de títulos públicos, y sí, sobre los créditos que el Banco Central le quiere dar a los bancos comerciales. O sea, por un lado yo puedo mover la base monetaria a través de estas cosas, o también puedo disminuir el encaje. O sea, vía multiplicador acá, sin mover la base monetaria, pero hacerlo con el multiplicador. Si yo bajo el encaje bancario, aumento el multiplicador monetario porque aumento los créditos que los bancos comerciales pueden dar a la gente y se realiza una mayor creación secundaria de dinero, y de esa manera voy a aumentar la oferta monetaria y disminuir la tasa de interés que yo quiero. Lo que queremos hacer entonces es disminuir la tasa de interés un 20%. Bueno, le sacan el 20% al 0,36 o lo multiplican por 0,8, que es lo que me va a quedar, me va a quedar en 0,28. La diferencia que hay entre estas dos es una caída del 20%. Acá cayó un 20%. ¿Qué es lo que quería el Banco Central? Ahora, ¿qué valor es este? ¿Cuánto tiene que ser la oferta monetaria para que la tasa de interés caiga a 0,288? Lo que tenemos que hacer es ver cuánto es la demanda de dinero en este punto con esta tasa de interés, en el punto de equilibrio.
y de ahí va a ser igual a la oferta. O sea, la demanda de dinero, cuando le ponemos la tasa de interés de 2,85, en este punto la demanda es de 2.120. En ese punto cruzamos la oferta monetaria y la oferta monetaria también va a ser 2.120, que es el punto de equilibrio entre oferta y demanda monetaria. Entonces ya sabemos acá que la oferta monetaria se tiene que incrementar de 1.400 a 2.120. Acá tenemos la oferta monetaria. Entonces, en este caso, nosotros tenemos que llegar a una oferta monetaria de 2.120. Tenemos el multiplicador, que es 1,4. Bueno, si queremos utilizar el instrumento de base monetaria, ¿cuánto debería ser la base monetaria? Lo pasamos dividiendo y nos dice que la base monetaria tiene que ser de 1.514,3. Era de 1.000, por lo tanto, tiene que incrementarse en 514,3. Si yo aumento la base monetaria en 514,13, vía multiplicador, me va a provocar un incremento en la oferta monetaria que le va a llevar a 2.120, a la oferta monetaria. Si yo a esta 2.120 la igualo con la demanda de dinero, voy a obtener una tasa de interés de 0,288, que no es otra cosa que el 20%, una caída del 20% de la tasa de interés anterior. Eso es visto de atrás para adelante, digamos, el ejercicio. ¿Cómo aumento la base monetaria en 540? Bueno, una compra de títulos públicos o un aumento de redescuentos. Son los mayores que tengo, instrumentos que tengo para variar la base monetaria. La otra que me queda es, bueno, ¿y cuánto debería bajar el encaje bancario para provocar esto? De vuelta, para que la oferta monetaria sea 2.120 y yo pueda tener una tasa de interés de 0,288, que es una disminución del 20%, que es mi objetivo. ¿Cuánto debería ser? Si yo no uso el instrumento de la base monetaria, sino que uso el instrumento del encaje bancario. Nuevamente lo que tenemos que hacer es, la base monetaria la dejamos en 1.000, como la original. La oferta la ponemos a donde queremos llegar, a nuestro objetivo, 2.120. Tenemos el 0,4 del coeficiente de liquidez, 0,4, y lo que tenemos que averiguar es esto, ¿cuánto tiene que ser para que la oferta monetaria sea 2.120? Pasamos el 1.000 dividiendo, como siempre, nos queda 2,12, pasamos todo el denominador multiplicando para el otro lado y hacemos distributivo. Eso nos queda 2,84,8 más 2,12 por el coeficiente de preferencia. Este lo pasamos restando para el otro lado, nos queda 0,552 y el 2,12 lo pasamos dividiendo. Y nos queda que la tasa del coeficiente de encaje tiene que ser del 26%. La anterior, que nos daba como dato, era de 60%. O sea que tiene que bajar 34 puntos porcentuales, debería bajar al 26% el encaje para que el multiplicador aumente y el día multiplicador me aumente la oferta monetaria a 2.120 y eso provoca una disminución de la tasa de interés del 20%. Bien. Después nos dice represente el nuevo equilibrio del mercado de dinero en el gráfico, bueno, es lo que hicimos recién, y expliqué el proceso de ajuste. El proceso de ajuste de esto, estamos en el equilibrio de oferta de dinero igual a demanda de dinero, con una tasa de interés de 0,36. El Banco Central, por medio de una política monetaria expansiva, aumenta la oferta de dinero a 2.120. Con una tasa de interés del 0,30 tenemos un exceso de oferta, se está ofertando esto y se está demandando esto, hay un exceso de oferta de dinero. Por lo tanto, esa oferta de dinero presiona sobre el precio para que baje, para que aumente la demanda de dinero. Y para ello tiene que bajar la tasa de interés. Entonces, a medida que va bajando la tasa de interés, va aumentando la demanda de dinero. ¿Hasta dónde? Hasta el punto C, donde desaparece este exceso
de oferta. Y en el punto C se logra el nuevo punto de equilibrio con una oferta de dinero de 2.120 y con una tasa de interés de 0,288. Ese sería el proceso, el mecanismo de ajuste del mercado financiero, del mercado monetario. Y con esto terminó, digamos, la parte práctica. Lo que queda ahora son elección de alternativas, ensayos y hay un cuadrito final de complementarios. Si quieren, porque nos queda un poco de tiempo, los podemos ir viendo. A estas elecciones alternativas, los ensayos y algunos de los complementos, para que a ustedes también les quede algunos sin resolver. Como yo les dije anteriormente en los otros prácticos, no es lo mismo que ustedes estudien ya viendo los resultados a que ustedes lo hagan y después vean si lo hicieron bien o lo hicieron mal. Lo mejor para esto es que ustedes después, cuando estudien el mercado financiero, traten de hacer esta parte de elección de alternativas, ensayos y este cuadrito de complementarios ustedes solos. Traten de resolverlo solos. Esa es una forma, en realidad tienen que resolver todo el práctico solo, y esa es una forma de saber si entendieron o no. Tienen la ventaja de tener después esto resuelto y de poder corroborar si hicieron las cosas bien o si hicieron las cosas mal. Pero no es recomendable que estudien de las diapositivas estas, que estudien de los PowerPoint. Traten de resolverlos ustedes y esto úsenlo como guía para saber si hicieron bien o mal las cosas, nada más. Porque después cuando se les presenta el ejercicio en un examen, hacen agua, porque no resolvieron nunca un ejercicio, sino que lo miraron resuelto, que no es lo mismo. Esto es una información financiera que la pueden descargar, está todos los días, es un poco la realidad, no la realidad porque es al 17 del 5, el 17 de mayo, pero esto todos los días ustedes lo pueden encontrar, los datos, en la página del Banco Central. Y, por ejemplo, al 17 de mayo teníamos toda esta información financiera, mucha más, ¿no? Yo recorté los datos que nosotros usamos. Entonces, si uno quiere calcular, por ejemplo, la base financiera real de la economía argentina al 17 de mayo, tenemos los billetes en poder del público, los billetes en poder de los bancos, más las reservas, los depósitos de los bancos en cuenta corriente en pesos en el Banco Central, así figura, en millones de pesos. La suma de todo esto nos va a dar los 2.485.543 millones de pesos, que es la base monetaria de Argentina al 17 del 5, real. La oferta monetaria, nosotros la sacamos con los billetes en poder del público, que los tenemos acá, y los depósitos bancarios, que acá tenemos los depósitos bancarios de las entidades financieras, en millones de pesos. La suma nos da una oferta monetaria al 17 de mayo de 11 millones de pesos. Si queremos sacar todos los coeficientes reales de la economía, los podemos sacar. Fíjense que el coeficiente de preferencia por la liquidez son los billetes en poder del público, 1.600.000, sobre los 9 millones de depósitos que hay, nos da el 0,17. Fíjense que esto nos dice que en la economía argentina hay una mayor preferencia por mantener los billetes en depósito antes que los billetes en poder del público, en poder en las manos o en sus casas. Las reservas bancarias, el coeficiente de encaje, tenemos las reservas bancarias que son 859.000 dividido los depósitos. Nos da un coeficiente de encaje del 9% que les exige el Banco Central a los bancos comerciales. Y acá también podemos sacar el multiplicador bancario con estos dos coeficientes. El multiplicador bancario que tenía la Argentina el 17 de mayo es de 4,5. O sea, cada vez que la base monetaria se varía en una unidad, la oferta monetaria se ve afectada en 4,5 veces. Estos son valores reales, no reales actuales, pero sí reales, porque son del 17 de mayo y esto cambia diariamente.
Diariamente esto es difícil, va cambiando, y ustedes todo esto, hay una parte que dice información financiera, en la parte de estadísticas, de la página del Banco Central, donde tienen toda esta información al día. Para el que le interese, la puede buscar en la página del Banco Central. Vamos a ver algunas, pero quiero que participen ustedes en esta elección de alternativas, más allá de que obviamente se pueden recontra equivocar, porque ustedes recién están terminando de ver este práctico, no lo tienen estudiado, así que es obvio que se pueden equivocar, no saben cuál es la verdadera. La primera de la elección de alternativas dice: ¿cuál de estas acciones del Banco Central resulta en un incremento directo de los billetes y monedas en circulación? ¿Cuál de estas acciones del Banco Central va a resultar en un incremento directo de la oferta monetaria o de los billetes y monedas en circulación? Un aumento en el coeficiente de reservas del encaje bancario, la venta de divisas, la compra de bonos en poder de los particulares o el aumento de los depósitos. ¿Sería la B? Venta de divisas. Si yo vendo divisas, te doy los dólares y extraigo, inyecto dólares y extraigo pesos. O sea que disminuyo los pesos. No hay un incremento ahí de billetes o de oferta monetaria, hay una disminución. Tendría que ser compra de divisas. Ustedes siempre pónganse como que son el Banco Central y realizan la operación. ¿Qué hacen? ¿Dónde están los billetes, los pesos? ¿En lo que es el país o en el Banco Central? Si yo vendo divisas, te doy los dólares, aumentan los dólares, pero me los vas a tener que comprar con pesos. Extraigo pesos de la economía. Disminuyo la oferta monetaria. Si aumento el coeficiente de reservas bancarias, también es peor, porque al aumentar el coeficiente, los bancos comerciales pueden prestar menos y puede haber menos creación secundaria de dinero, por lo tanto la oferta monetaria va a disminuir, por la disminución del multiplicador. Y si aumento los depósitos, también va a generar un aumento de depósitos, me va a generar una disminución en lo que es, o sea, te va a aumentar la oferta monetaria en forma indirecta. ¿A través de qué? De los créditos. Aumentan los depósitos, de esos depósitos una parte se lo lleva al encaje bancario, que es lo que no puedo prestar, y la otra parte se va a crédito. Y de esos créditos yo puedo prestar dinero, y con eso aumentar la oferta de billetes y monedas. Pero fíjense el particular detalle que tiene la oración, que dice un incremento directo. Donde dice directo, me está sacando, me está excluyendo la D, porque eso es un aumento, pero en forma indirecta, a través de la creación secundaria de dinero. O sea que la única forma directa que hay de aumentar los billetes y monedas en circulación es por una compra de bonos en poder de los particulares. ¿Qué hace el banco? Le compra los bonos a los particulares, se queda con los bonos, como si fuesen los títulos públicos del gobierno, e inyecta dinero. Porque al comprarle, se queda él con los bonos, pero le da los pesos a los particulares. Y ahí está inyectando dinero en la economía. Por lo tanto, la opción correcta es la opción C. ¿Habrá creación de dinero? Sí. Creación de dinero. ¿Hay un aumento de oferta monetaria? Sí. ¿Aumenta el coeficiente de reservas? No. Aumenta el coeficiente de reservas, hay una disminución de la oferta monetaria. ¿Disminuye el coeficiente de reservas? Sí. Si disminuye el coeficiente de reservas, hay un aumento por creación secundaria de dinero. ¿El Banco Central concede redescuentos a los bancos? Sí. Cuando el Banco Central concede, aumenta los redescuentos, aumenta el activo, aumenta el pasivo, o sea, aumenta la base monetaria, y de esa manera aumenta la oferta monetaria. El Banco Central vende títulos. Si el Banco Central vende títulos públicos, le vende al gobierno o al particular los títulos públicos, le da el papelito de títulos públicos y se extrae el dinero. Extrae billetes del país, de la economía. Por lo tanto, no aumenta, no hay creación de dinero. Por lo tanto, B y C son correctas. O sea, el E, que B y C son las correctas,
es la elección de alternativas correctas. La oferta monetaria con mayor grado de liquidez es igual a la oferta monetaria de mayor grado de liquidez. Billetes y monedas en circulación más los depósitos en caja de ahorro, los billetes y monedas en circulación más los depósitos en cuenta corriente, N1 más diferentes tipos de depósitos o ninguna es correcta. ¿Cuál era la de mayor liquidez? ¿Puedo repetir la A y la B? Billetes y monedas en circulación más depósitos en caja de ahorro, o la B es billetes y monedas en circulación más depósitos en cuenta corriente o depósitos a la vista. La número B. Exactamente, esa era la más líquida. La otra, los depósitos, es la que le sigue, con los depósitos en caja de ahorro. Sería un M2. Bien, 4. ¿Cuál de los siguientes factores podría provocar una disminución de la oferta monetaria? Que disminuya la oferta monetaria. Una disminución de la relación efectivo-depósitos a la vista, un aumento en las reservas voluntarias de los bancos, una disminución del coeficiente de reservas bancarias, una disminución de la cantidad demandada. A y B son los correctos. Nosotros creo que la nombramos, ya se las voy a explicar porque creo que la nombré. Las reservas que tienen los bancos comerciales están compuestas por dos. Una son las reservas sí, las que les exige el Banco Central. Y la otra son las que se llaman reservas voluntarias, son las que están acá. Esas son reservas que el banco se impone, que el banco comercial se impone. El Banco Central les dice, bueno, el 5% de reservas no lo puedes prestar. Yo tengo un encaje del 5%. De todos tus depósitos, del 5% no lo puedes prestar, por resguardo y seguridad de los depósitos de la gente. El banco comercial, quizás por ser un banco chico, o cualquier otro motivo, dice, bueno, no, pero yo prefiero tener un poco más de encaje, de reservas. Entonces le aplico yo voluntariamente otro 5%. Y en total, tengo un encaje total del 10%. Obviamente que ese encaje voluntario de los bancos comerciales te va a hacer que aumente el encaje total y que de eso disminuya la creación secundaria de dinero y con ello la oferta monetaria. Pero eso es una cuestión de los bancos. Hay veces cuando hay mucha turbulencia, cuando la gente va a sacar mucho los depósitos, etc., o el banco no tiene mucho tampoco otros activos con qué defenderse, no tiene muchas ventas de tarjetas de crédito, cualquier otros productos. Hoy en día los bancos tienen mucha cantidad de productos, por ahí un banco más chico, entonces tienen unas reservas voluntarias aparte de la reserva del Banco Central. Por lo tanto, acá la opción correcta es un aumento de las reservas voluntarias de los bancos, que son estas reservas que son alternativas a los bancos, pero que también te influyen, obviamente. Si el banco decide dejar de prestar para tener mayores reservas, obviamente va a disminuir la creación secundaria de dinero porque va a disminuir los créditos que le dan los particulares. La 5 dice que el dinero juega 3 papeles fundamentales. Bueno, esto también está mezclando un poco de teoría, que ustedes ya lo vieron y que esto también hace un repaso. Medio de intercambio, título financiero, reserva de valor. El B es reserva de valor, título financiero o unidad de cuenta. El C es medio de intercambio, unidad de cuenta o título financiero. Y el D es medio de intercambio, unidad de cuenta o reserva de valor. ¿Se acuerdan cuál de esas puede ser? Bueno, ya se nos fue. Bueno, ya les puse ahí. La opción correcta es la B, ¿no? Es medio de intercambio, se utiliza como medio de intercambio, es una unidad de cuenta, eso significa que todos los precios se pueden expresar por esa moneda, y es una reserva de valor. A veces tiene mayor reserva de valor, a veces menos, pero tiene algo de reserva de valor. Bueno. Si el coeficiente de reserva respecto de depósitos es de 0,3 y la relación efectivo de depósitos es de 0,5, nos está dando los dos coeficientes, el multiplicador monetario será, bueno, acá es cuestión de resolver el multiplicador monetario y si nos da que la respuesta correcta es la B. Pero es nada más que poner los valores del multiplicador y van a tener el resultado. Es bastante sencillo.
el punto 6 ya empieza con los ensayos. Los ensayos dice, por ejemplo, el primero, dice, si el gobierno desea reducir la cantidad de dinero en circulación, desea disminuir la cantidad de dinero en circulación, un mecanismo automático para lograr este propósito es elevar el coeficiente de efectivo mínimo o de encaje bancario. ¿Eso es verdadero o es falso? Si el gobierno quiere reducir la cantidad de dinero, la oferta monetaria, un mecanismo automático para lograr ese propósito es aumentar el coeficiente de efectivo mínimo o encaje bancario. Se llama encaje bancario, ¿verdad? Si aumenta el encaje bancario, se reduce la oferta monetaria. Entonces, la 1 es verdadera. Muy bien. Si el gobierno desea reducir la cantidad de dinero en circulación, un mecanismo posible para lograr este propósito es recomprar las LEBAC, las letras emitidas oportunamente por el Banco Central. Si yo compro LEBAC, o recomprar, porque ya la compré en su momento, las vendí, las volví a comprar. Si yo compro LEBAC, compro esos billetitos que me dicen que me van a pagar tanta plata el día de mañana, eso le compro, por ejemplo, a un particular, el Banco Central se llena de ese papelito de LEBAC e inyecta dinero en la economía. Se aumenta la oferta monetaria. Por lo tanto, si el gobierno desea reducir la oferta monetaria, esto es falso. ¿No? Profe, pero las LEBAC no eran un pasivo no monetario. Sí, son un pasivo no monetario, pero igual inyectan dinero en la economía. El pasivo monetario también inyecta dinero en la economía a través de las recompras. Sí, pero el pasivo no monetario no era negativo, o sea, no era base, o sea, no eran activos menos pasivo no monetario igual a base monetaria. Claro, y si se reduce la base monetaria, se reduce la oferta monetaria. Exactamente. ¿Y entonces por qué es verdadera? ¿No tendría que ser falso? Porque yo estoy inyectando dinero en la economía a través de la recompra de estas LEBAC. Yo las tenía, estas LEBAC están en mi pasivo, las vendí, ya estaban en mi pasivo, las vendí, las volví a comprar, las volví a colocar. Es una recompra de LEBAC, de pasivo no monetario. No voy a reducir la cantidad de dinero, porque voy a recomprar de vuelta lo que ya tenía en el pasivo monetario. Ok. Cuanto menor sea la relación de circulante-depósito, cuanto menor sea el coeficiente E, ese que nosotros vimos, menor será la creación de dinero por parte de los bancos comerciales. Y por lo tanto, será menor la oferta monetaria. ¿Qué opinan de eso? Cuanto menor sea el coeficiente E, de preferencia por liquidez, menor será la creación de dinero por parte de los bancos comerciales. Y por lo tanto, menor será la oferta monetaria. Recuerden que este E, que es el coeficiente de preferencia por la liquidez, es billetes en poder del público sobre depósitos. Entonces, cuanto menor es ese valor, es porque es más grande el denominador. Y en el denominador tenemos los depósitos. Entonces, si menor es E, es porque es más grande, la gente prefiere tener más plata depositada que en los billetes en poder del público. Entonces, cuanto menor sea E, mayor van a ser los depósitos. Y si mayor son los depósitos, mayor va a ser la creación secundaria de dinero. Por lo tanto, es falso. Si mayor es la creación secundaria de dinero, mayor va a ser la oferta monetaria. Después nos dice una tarjeta de crédito, posee, pese a ser un medio de pago bastante generalizado, no debe ser considerada como categoría de dinero. Bueno, ustedes seguramente en la práctica, en la teoría vieron qué cosas tiene que reunir una moneda o un activo financiero para ser considerado dinero. El de la tarjeta de crédito se dice que no es, por ejemplo, porque una de las condiciones para ser considerado dinero es que sea un medio generalizado de pago, ¿no? Que vos vayas a cualquier lado y te acepten que pagues con eso. En la tarjeta de crédito hoy está
muy, en casi todos los lugares uno puede pagar con tarjeta de crédito, pero no podríamos decir que en todos. Hay lugares que se paga en efectivo, pero o con débito o con transferencia, pero no con tarjeta de crédito. Entonces, más allá de que se ha generalizado muchísimo, no es un medio totalmente de que vos vayas a pagar, aparte de algunas que dicen a partir de determinado monto, a partir de 500 pesos o de 1000 pesos se puede pagar con tarjeta de crédito. Entonces, tienen determinadas condiciones que no lo hacen un medio generalizado de pago. ¿En qué casos una expansión de la base monetaria genera solamente un aumento de igual cuantía en la oferta monetaria? ¿En qué casos una expansión de la base monetaria genera solamente un aumento de igual cantidad, aumenta en 1 y la oferta monetaria aumenta en 1? ¿En qué caso sería ese? ¿Cuánto debería valer el multiplicador? Nosotros sabemos que el multiplicador monetario nos dice en cuántas veces se va a incrementar la oferta monetaria dado un aumento, por ejemplo, de una unidad de la base monetaria. Si el multiplicador monetario es igual a 1, 1 por 1, la oferta monetaria va a incrementarse o variar de la misma forma que varió la base monetaria. Entonces eso significa que el multiplicador debería ser igual a 1. Siempre es 1 o mayor que 1. Explica en forma breve los motivos por qué la gente demanda dinero. Eso es bastante teórico también. Ustedes lo tienen que ver en la parte de teoría, toda la que es la parte de motivo de transacción, motivo de especulación, motivo de precaución, todas las distintas alternativas de que por qué la gente demanda dinero. Exprese de manera gráfica y algebraica la función de demanda de dinero. Bueno, la demanda de dinero es esa acá, que es lo que mide la sensibilidad. A ver si la puedo escribir. La función de la demanda de dinero es esta acá por I menos esta H que mide la sensibilidad de la demanda de dinero ante la tasa de interés. Esa sería la forma algebraica que tiene la demanda de dinero. ¿Qué puede hacer un ministro de Economía o un titular del Banco Central para incrementar la demanda de dinero? ¿Qué puede hacer para incrementar la demanda de dinero? Tiene una relación directa con el ingreso, con el producto, por lo tanto puede aumentar alguna política que no aumente el producto, el ingreso, y tiene una relación negativa con la tasa de interés, por lo tanto debería bajar la tasa de interés y quiero que la demanda de dinero no aumente. Punto 9, que es un verdadero falso también, dice, dada una oferta monetaria, dada una determinada oferta monetaria, un aumento en la renta, en el producto, en el ingreso, lo que vimos recién, provoca un incremento en la demanda de dinero y una disminución en la tasa de interés. Ustedes ahí pueden hacer el mercado monetario. Tenemos la oferta y la demanda de dinero. Acá tenemos tasa de interés y acá tenemos el ingreso. Esto es oferta y esto es demanda de dinero. Y nos dice que, dada la oferta monetaria, un aumento en la renta provoca un incremento, un aumento de la renta va a hacer que la demanda de dinero se traslade paralelamente hacia arriba, provocando una tasa de interés de equilibrio mayor. O sea que provoca un incremento de la demanda de dinero y una disminución del tipo de interés, ¿no? Entonces es falso, porque aumenta la tasa de interés. La 10 dice, un aumento en la oferta monetaria provoca una reducción del tipo de interés. Se aumenta, tenemos la oferta, la demanda, y si aumenta la oferta, ¿qué pasa con la tasa de interés? Baja. Por lo tanto, es verdadero. El punto
11 dice, las operaciones de mercado abierto contractivas, en la que el Banco Central reduce la oferta monetaria vendiendo bonos, provoca una subida del tipo de interés. Una operación de mercado abierto, contractiva, cuando son operaciones contractivas, está hablando de la oferta monetaria, o sea, una contractiva es una disminución de la oferta monetaria, en la que el Banco Central reduce la oferta monetaria vendiendo bonos, provoca una subida de la tasa de interés. Si vende bonos, los vende a los bonos y retira dinero. Eso es, al retirar dinero, disminuye la oferta monetaria. Una disminución de oferta monetaria provoca un aumento en la tasa de interés. Por lo tanto, es verdadero. Eso lo pueden hacer con el grafiquito. Y por último, que vamos a hacer 1 o 2 nada más, porque el resto quiero que lo hagan ustedes, son todos los tipos de movimientos que puede hacer el Banco Central, y eso, o el Banco Central, y eso cómo va a afectar. La puede afectar o no, ¿no? La base monetaria, la oferta monetaria, el multiplicador y la tasa de interés. Entonces, por ejemplo, la compra de títulos públicos por parte del Banco Central. Compra de títulos públicos por parte del Banco Central. ¿Qué pasa en ese caso con la oferta monetaria? Compra títulos públicos del Banco Central. Compra. Me quedo con los títulos públicos e inyecto dinero. Ahora puede ser al gobierno, le compro títulos públicos y le doy plata para que haga una política fiscal. Por lo tanto, la base monetaria aumenta, porque me aumenta el activo, uno de los activos del balance del Banco Central. Eso me va a provocar un aumento en la oferta monetaria. El multiplicador no se mueve y la tasa de interés baja. Aumenta la oferta monetaria porque me aumentó un activo del balance del Banco Central. Esto me aumenta vía multiplicador la oferta monetaria, pero el multiplicador no se movió, no se mueve, no, está quieto. Y este aumento de la oferta monetaria provoca una caída en la tasa de interés, como la que vimos acá. Esto es lo que tienen que ir poniendo de cómo afecta base monetaria, oferta monetaria, multiplicador e interés, de todas las cosas que hay acá, que es más de lo que estuvimos viendo. Adelantos del gobierno es lo mismo. Los adelantos del gobierno es una compra de títulos públicos, es una compra de deuda. Y hay un adelanto que el Banco Central le da al gobierno. Tiene otro nombre porque, bueno, tiene distintas características, lo que es el título público, los bonos, los adelantos, pero en definitiva, para nosotros es exactamente lo mismo. Aumenta el activo del balance, esto me aumenta un aumento de base monetaria, vía multiplicador, aumenta la oferta monetaria y esto me hace disminuir la tasa de interés. Uno más. Aumento del encaje bancario. Bueno, ya lo vimos también, es otra forma de variar la oferta monetaria. Aumento el encaje, le obligo a los bancos comerciales a tener mayor encaje, eso me limita los créditos, y la limitación de los créditos hace que disminuya la creación secundaria de dinero, la creación que se hace por vía crédito. Eso me va a disminuir la oferta monetaria. La base monetaria no se mueve, la oferta monetaria se mueve porque al aumentar el encaje bancario me aumenta el denominador del multiplicador, el multiplicador cae, y como el multiplicador cae, me disminuye la oferta monetaria. Y la disminución de oferta monetaria me provoca un aumento en la tasa de interés. Eso lo ven en los grafiquitos. Bueno, y así tienen venta de títulos públicos en vez de compra, aumento de redescuentos, que es lo que vimos, de las reservas, disminución del encaje bancario, que es lo contrario a este. Bueno, es para que ustedes yo cuando lo suba a esto, lo voy a subir con todo, obviamente, completo. O sea, ya lo van a tener resuelto. La idea es que, como ya les dije, lo traten de hacer sin mirar esta resolución. Una vez que ustedes sientan que hayan estudiado y que ya sepan el sistema financiero, que lo hayan estudiado, está bueno que lo practiquen, que lo hagan ustedes solos. Y de última, esto de PowerPoint lo usan para verlo, a ver si está bien o no está bien, como resolución, a ver si está bien o no está bien los resultados, lo que hicieron. No les aconsejo estudiar para nada desde acá,
No es lo mismo cuando uno piensa en resolver el ejercicio que cuando uno lo ve resuelto. Por más que lo entiendan, sí, mirá, aumentó el encaje bancario, este bajó, pero lo están viendo, no lo están pensando. Y esa es la diferencia. Bueno, chicos, hasta acá llegamos, lo resolvimos todo. Esto no vale la pena que se lo resuelva lo último, todo, porque también está bueno que ustedes lo pasen solos. Igual yo entre hoy y mañana les subo esta resolución. Se la subo hoy porque ya tienen bastante próximo el examen. Bueno, el examen igual es el recuperatorio, no es esto. Así que entre hoy y mañana lo estoy subiendo. ¿Tienen alguna consulta, chicos? ¿Algo? Si no, damos por finalizada un rato antes la clase de hoy, con la finalización del TP6. Ya la próxima empiezan a integrar un poco todo esto, que se pone por ahí más complejo, pero también más divertido, ¿no? Con más cosas, más llegada a la realidad. El práctico 7, el 8, toda la parte de IS, LM, es más entretenido. Bueno, chicos. Buenísimo, profe, gracias. Gracias a ustedes, nos vemos. Cualquier consulta la pueden mandar a los mails, por Petco, por Facebook, por lo que quieran. Hasta luego. Chao, profe. Chau.